Muy buenas tardes. Muchas gracias a Sofiduciarias por la invitación. Hablar a la hora del almuerzo de estadísticas, pues tiene la ventaja que voy a poder decir casi cualquier cosa, porque la competencia con el pescado, con el pan, y como voy a hablar 40 minutos de estadísticas, entonces van a quedar medio dormidos, pues siempre es un reto. Entonces, para tratar de competir con el almuerzo, he organizado mi presentación en 3 momentos. El primero es hacer una analogía de mi lectura de esta elección presidencial, que creo que es, afortunadamente, como casi todas en Colombia, distinta. Y siempre un tema muy retador. En este caso, la primera analogía es que estas elecciones han sido como el Tour de France. ¿Y quiénes les gusta el ciclismo? Bueno. Y saben que el Tour de France nunca es fácil, que siempre es muy duro y que siempre los favoritos pues terminan con problemas. Lo segundo, quiero hacer pues, una pequeña reflexión sobre lo que estamos viendo frente al tema de segunda vuelta. Y al final quiero presentar una sola diapositiva con lo que yo llamaría como las tensiones del próximo gobierno, sea quien sea el presidente. Entonces, lo primero es, en el Tour de France siempre hay unas etapas que son las etapas planas, en donde el lote va junto y de vez en cuando se dejan escapar a alguien, pero normalmente van todos juntos. Y eso es lo que yo considero que ocurrió más o menos hasta agosto, entre agosto y noviembre del año pasado. En noviembre son un par de etapas, son 2, máximo 3, normalmente en el Tour de France, que ellos utilizan una expresión que es pavé, que en Colombia lo conocemos como el adoquín, que son unas etapas en donde los ciclistas tienen que pasar por una carretera que tiene adoquines y que eso hace que los no profesionales, como eran usualmente los colombianos, nuestro Lucho Herrera se cayó todas las veces que pasó por ahí. Y eso es muy difícil. Y ahí empezaron a retirarse algunos de los precandidatos. En marzo ocurrió lo que yo denominaría como la contrarreloj por equipos, que es la elección de Senado. Y acabamos de pasar en mayo, el 27 de mayo, lo que se llama la Gran Montaña, como el ascenso al Alpe de Hues. Y ahí obviamente, normalmente en el Tour de France, que siempre ubican la contrarreloj individual o de primera o de última, en este caso, y normalmente es una competencia entre 2 corredores. Y esto es una cronoescalada individual. El lapso entre el 27 de mayo y el 17 de junio es muy corto y ahí lo que cuenta realmente, lo que puede cambiar las cosas son los errores. Entonces, en la cronoescalada normalmente eso es lo que ocurre. Dicho eso, yo quiero detenerme en esto. En esta competencia a la gente se le olvida, pero hubo 29 candidatos. O sea, hubo 29 personas que dijeron, oiga, yo quiero, como que yo creo que yo puedo ser presidente. Ahí hay algunos nombres: Juan Fernando Cristo, Rodrigo Londoño, Jorge Barón, Rubén Darío Lizarralde, Alejandro Ordóñez, Mario Hernández en algún momento, Roy Barreras. O sea, la verdad es que digan que los colombianos no tenemos aspiraciones, pues aquí hay un grupo de 29 colombianos que creían que podían ser presidente de Colombia, y debo decir que las firmas encuestadoras, particularmente la mía, a todos los medimos, a todos les hicimos la medición y miramos cómo estaba. Era un lote muy grande que se fueron depurando y que se fue cerrando. Lo que yo llamaría la contrarreloj por equipos, y aquí voy a hacer un análisis para tratar de esquematizar. Yo en la presentación no dijeron, pero además hoy estoy estudiando un doctorado y hoy antes de venir acá estaba sustentando mi trabajo de final de semestre, 60% de la nota. Entonces estaba en eso. Entonces, y en el doctorado una de las cosas que uno entiende es que uno, para poder comunicar, tiene que simplificar algunas cosas. Yo les quiero proponer este análisis sencillo, simplemente que
Uno puede organizarlo de otra manera, pero uno puede decir que este país tiene como dos grandes maneras o posiciones de políticas, una centro-derecha y digamos que una centro-izquierda. Y yo me permito pensar que la centro-derecha la constituye el Partido Conservador, Cambio Radical, el Centro Democrático, Mira, Justos y Libres, Opción Ciudadana y el Partido de la U. Eso es más o menos lo que uno llamaría la centro-derecha. Yo no creo que este sea un país de grandes radicalismos. Hay radicales, hay gente muy de derecha, como hay gente muy de izquierda, pero realmente los colombianos estamos como en la mitad, somos como de centro. Nos gusta, si yo les pregunto aquí cuántos son de izquierda, de derecha y cuántos de centro, yo supongo que la mayoría de ustedes dirán, no, yo soy como de centro. Entonces yo digo centro-derecha, centro-izquierda. Y en la centro-izquierda, pues en principio estaría el Partido Liberal, el Polo Democrático, el Partido Verde y los decentes. Ahí los números que ustedes ven es el número de congresistas que obtuvieron. La centro-izquierda obtuvo 33 de 100 senadores y los demás los obtuvo la centro-derecha. Lo que quiere decir que pues una cosa que no me estoy haciendo ninguna innovación ni ninguna cosa maravillosa, y es decir que Colombia realmente, por lo menos en Congreso, pareciera ser un país de centro-derecha. Ahora admítame la siguiente clasificación, que en primera vuelta de los 5 candidatos, 3 eran de centro-izquierda y 2 de centro-derecha. Admítame que Iván Duque y Germán Vargas son de centro-derecha y que Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Humberto de la Calle son de centro-izquierda. Al pastor Trujillo habría que colocarlo también en la centro-derecha. ¿Y cómo se ven esos números? Se ven un poquito distinto. Mientras los votos el 11 de marzo de eso que yo llamaría la centro-derecha estuvieron en 9.300.000, o sea, los votos que tuvo esa coalición, y los de la centroizquierda estuvieron en 4.479.000. Los votos que uno llamaría de centro-derecha estuvieron en 8.977.000, mientras los de centro-izquierda se pegaron una subida y estuvieron en 9.840.000. Yo ahora escuché al doctor Botero diciendo que está muy tranquilo, que está muy relajado. No sé, yo creo que si él ve esto, de pronto el principio de sus sueños no son tan determinantes. En principio uno dice, venga, aquí algo pasó. Y aquí ya voy a pasar a lo que creo que puede pasar en segunda vuelta, que es un escenario donde en principio lo quiero llamar la atención de todos, y es que la afirmación de que, iba a decirlo, Iván Duque tiene más probabilidades de ser presidente, yo creo que es cierto, pero también quiero decir que Gustavo Petro tiene probabilidades de quedar electo. Sus probabilidades son menores, pero no son cero, y yo quiero llamar la atención sobre ese tema. Para mirar este ejercicio, lo primero que yo debo confesar es que en primera vuelta pasó una cosa rara, y es que nosotros tuvimos en el 11 de marzo 15.300.000 votos válidos, y hacia el 11 de marzo tuvimos 19.600.000 votos válidos. Esto no había sucedido nunca en la historia de Colombia. El volumen de gente que salió a votar, y les voy a decir, históricamente el voto en blanco en Colombia se mueve entre el 3 y el 4%, en primera vuelta fue el 0,3%, o sea, la gente tampoco votó en blanco. El crecimiento son un poco más de 4 millones de votos. Yo quiero que ustedes se imaginen esto: de un universo de 15 millones de personas que nos levantamos el 11 de marzo, a primera vuelta se levantaron 4 millones más a votar bien, porque ojo que aquí estoy solamente con los votos válidos, o sea, a no dañar el voto o no votar en nulo o no marcado, o sea, 4 millones de votantes distintos. La siguiente pregunta, y esa es una primera duda que yo creo que hay que tener en cuenta en cualquier análisis, es si uno cree
que en segunda vuelta vamos a tener de nuevo 19.600.000 votos válidos. Esa es una duda que yo quiero poner. Uno es el escenario de que la respuesta sea sí. Otro muy distinto va a ser el escenario si la respuesta es no. ¿Y qué tal que salgan a votar 21? Pues es decir, ya entre el 11 de marzo y primera vuelta salieron a votar 4 más. ¿Qué tal que salgan a votar 2 millones más o 1 millón más? ¿Puede suceder? Por eso creo que la primera pregunta que uno tiene que hacerse es esa. El segundo es este esquema. Aquí tenemos los dos candidatos y los números son evidentes y son contundentes. Iván Duque tiene 7.500.000 votos, que en principio uno debería presumir que en segunda vuelta el grueso de ellos, si no es que la totalidad, van a salir a votar por él. Eso es lo que uno debería presumir. Pero no sé si todos salgan a votar. Yo sí creo que el grueso de ellos, si salen a votar, votarán por Iván Duque. Y en el caso de Petro pasa lo mismo. Yo no sé si los 4.800.000 personas que votaron por él ese día salgan a votar, y si salen a votar sí creo que uno debería moverse y decir, ellos van a votar ahí. Las dudas siguientes es qué pasa con Sergio Fajardo, con Germán Vargas, con Humberto de la Calle, con José Antonio Trujillo y con el voto en blanco. Entonces déjenme comenzar por los que relativamente creo que son sencillos. Yo creo que es muy poco probable que gente que haya votado por Germán Vargas vote por alguien distinto a Iván Duque. Entonces yo en principio creo que lo razonable es pensar que el grueso, no creo que todos, yo no sumaría automáticamente todo, pero uno sí presumiría que el grueso de la gente que votó por Germán Vargas, si sale a votar, tendería a votar por Iván Duque, lo cual armaría una coalición muy parecida, con unos números muy parecidos a la coalición, si ustedes miran, a los 8.900.000 que salieron en marzo. Yo creo que uno puede estar tranquilo con eso. Y uno presumiría que José Antonio Trujillo, quien es un pastor cristiano no católico, también estaría allí. Luego uno pensaría que los cerca de 400.000 votos del doctor de la Calle se van a distribuir, que uno tiene ahí gente que no saldrá a votar, gente que votará por Iván Duque y gente que votará por Gustavo Petro, pero uno presumiría que la mayor parte, no todos, votarían probablemente por Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque si no, a uno los números no le empiezan a cuadrar. Pero digamos que uno entiende que habrá gente que votó por Humberto de la Calle, que votará por Iván Duque, pero que mayoritariamente, y no quiero colocar un porcentaje, pero uno presumiría que de esos 400.000 votos, una mayoría estarían con Gustavo Petro. Y Sergio Fajardo, quien ya ha manifestado que su intención de votar en blanco, yo creo que él está representando una porción importante del electorado de esos 4.500.000 personas, que yo creo que o se van a abstener de votar, o van a votar en blanco, o van a dañar el voto. Entonces digamos que en el caso de Sergio Fajardo, que es lo que es realmente relevante en esta cuenta, yo creo que un porcentaje significativo o no vota, o vota en blanco, o el voto que deposita lo daña a propósito. Yo tengo la sensación de que el país cafetero que votó por Sergio Fajardo, es decir, Antioquia, Tolima, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda, tiene mayor predisposición a votar por Iván Duque, pero el país Caribe, el país de la costa pacífica, del Valle, de Cauca, de Nariño, de los otros lugares, tiene una mayor cercanía con Gustavo Petro. Y finalmente queda la pregunta de Bogotá, donde la votación de Gustavo Petro, de Sergio Fajardo y de Iván Duque fue más o menos muy parecida, con diferencias muy pequeñas, los tres por encima del 1.000.000 de votos. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿cómo va a votar la gente de Bogotá que votó por Sergio Fajardo? Y ahí yo no tengo hoy todavía elementos de juicio, pero mi apuesta es que se dividiría más o menos mitad y mitad. Digamos, porque creo que ahí hay una composición mixta
Y eso en principio, salvo que algo extraordinario pase, y cosas extraordinarias pueden pasar en la política colombiana, le diría a uno que en principio Iván Duque puede acumular con alguna relativa tranquilidad una votación cercana a los 9 millones de votos si todo el mundo sale a votar, y que Gustavo Petro va a estar con dificultades para llegar a ese monto, a ese número, si todo el mundo sale a votar o si no sale más gente. Y yo por eso quiero decir que aquí ocurrieron estos temas. Yo simplemente diría que en segunda vuelta existen mayores probabilidades para Iván Duque, menores para Gustavo Petro, pero Gustavo Petro tiene probabilidades de ser electo presidente de Colombia. Existen, no son de cero. Y quiero terminar con dos reflexiones. Es, bueno, ¿cuáles son las tensiones? O sea, ¿qué hace Iván Duque? O sea, ¿dónde deberíamos mirar qué va a pasar si Iván Duque es presidente? Entonces, si Iván Duque es presidente, lo que uno quisiera que se resuelva, o va a haber una tensión, es ¿cómo va a manejar a Uribe? Esa es una pregunta que creo que es válida. O sea, ¿cómo va a manejar su relación con Uribe? Esa es una pregunta que yo creo que es válido hacerse. ¿Cómo va a manejar a las fuerzas más radicales del Centro Democrático? El Centro Democrático, en mi argumentación, es una coalición de centro-derecha donde hay una parte radical. ¿Qué va a hacer ahí? Finalmente, ¿qué significa su deseo de ajustar los acuerdos de paz solo en dos temas, en justicia y en representación política? O sea, cuando digo solo en dos temas, es que ese es el grueso del acuerdo. Entonces yo lo que sí quisiera saber es, ¿eso qué significa? Eso significa que va a ordenarle a la fuerza pública que a los parlamentarios de las FARC que van a estar en el Congreso los capturen. No sé, yo no sé qué significa. Y ese es un tema que vale la pena mirarlo. El siguiente elemento es la protesta social. Digamos, yo creo que nosotros vamos a tener un escenario de conflictividad social. ¿Por qué? Porque si Iván Duque es presidente, yo creo que Gustavo Petro va a mantener un nivel de activismo, de protesta social importante, y la pregunta es el Ejecutivo cómo lo va a manejar. Y finalmente, ¿cómo es el tema de la reforma a la justicia? Digamos, yo ahí hoy tengo más dudas, porque evidentemente ya, digamos, inicialmente creo que todos vimos unas primeras declaraciones de una sola corte. Ya el Centro Democrático ha venido modificando la posición y dice que no, que ese era un proyecto de Paloma Valencia y que no es la posición oficial del partido, pero van a hacer una reforma a la justicia que yo creo que es importante y necesaria, pero no sabemos qué va a pasar. Entonces, digamos, serían como esas tensiones a las que vamos a estar. No quiero poner los temas económicos ni el tema de reforma pensional, porque creo que en eso Iván Duque esto puede a algunas personas no gustarles, pero en esencia va a ser una continuación de lo que ha hecho Colombia en los últimos 40 años. Entonces, digamos, yo creo que yo no creo que Iván Duque haga mayores cambios, digamos, en el tema tributario, digamos, reforma tributaria va a haber. Es decir, el que de ustedes crea que no va a haber una reforma tributaria, pues no, mire la historia de Colombia, doctor Cadena, ¿cuántas reformas tributarias nos han tocado? A usted le tocó hacer dos, pero no. Desde el 90 yo creo que nosotros tenemos una reforma tributaria cada 2 años, ¿o no? Más o menos. Antes era una cada 4 años, pero desde el 90 para acá es una cada 2 años. Entonces, pues no, o sea, va a haber. Pero en esencia, en lo económico y en los demás aspectos, uno sí siente que Iván Duque lo que haría es darle una continuidad a lo que está haciendo. No veo a Iván Duque diciendo que Colombia se salga de la OECD, o sea, no lo veo. Entonces, digamos que lo demás es como un tránsito más tranquilo. ¿Qué pasa si Gustavo Petro es presidente? Su primera gran tensión es cómo arma un acuerdo de mayoría en el Congreso de la República. Y aquí hay una diferencia muy grande entre ser alcalde de Bogotá y ser presidente de Colombia. Y es que el alcalde de ninguna ciudad de Colombia necesita el consejo casi para nada. O
solo para aprobarle cupos de endeudamiento. De resto, casi que el alcalde puede gobernar y puede no necesariamente armar mayorías, pero en el caso del Congreso y del presidente, el presidente sí tiene que buscar armar una mayoría, y yo no tengo claro cuál sería la manera como Gustavo Petro trataría de construir esas mayorías. Entonces, digamos que esa es una primera dificultad enorme que puede llevar a que pase mucho tiempo antes de que se puedan tomar, digamos, decisiones de gobierno. El segundo tema que lo ha manifestado y que ha sido muy radical, quienes hayan escuchado los discursos recientes de Petro han visto que él se ha moderado en varios temas, en casi todos, por lo menos discursivamente ha tratado de decirlo, salvo el de la minería. Entonces él salió y dijo que no, que lo que dijo en Popayán sobre la expropiación, que él no iba a expropiar, entonces digamos que se ha venido moderando, él ya dijo que no quiere constituyente, entonces se ha venido moderando, pero en el tema de minería mantiene el radicalismo de su propuesta inicial, y eso yo creo que tiene un efecto de muchas tensiones sobre lo que va a pasar en Colombia. Otro elemento sobre el cual no ha modificado su posición es que él se imagina un sistema de salud sin EPS. Y yo esa realmente no la logro entender, digamos, y creo que eso podría generar también unos temas de incertidumbre muy, muy complejos. Y una que probablemente en este escenario no gusta, pero en el escenario de los jóvenes gusta mucho, es la promesa de educación superior gratuita para todo el mundo. Yo pues creo que pocas personas podrían decir que eso está bien, la pregunta es cómo lo vamos a pagar, pero digamos que… Y finalmente, en el caso de él, uno no tiene claro cómo sería, digamos, el manejo de las relaciones con Venezuela, básicamente porque su posición ha sido como cambiante y no tan clara sobre ese tema. En el caso de Iván Duque, yo no creo que haga algo distinto de lo que ha hecho Santos. ¿Sí? Entonces, digamos, yo creo que ese es básicamente el tema. Y con eso, espero haberlos distraído mientras el pescado era consumido muy amablemente, y si quieren puedo tomar… bueno, me faltan un par de temas, pero no me puedo ir sin esto. Y es cómo le fue a mi firma, cómo le está yendo a mi firma. Pues eso sí, mala, ya me dijeron. Entonces, aquí tengo 3 caritas felices, una carita triste. Nosotros, de alguna manera, tenemos una alianza que va hasta este año con Caracol Radio y con Red Más Noticias. Yo en abril tomé la decisión de no continuar en alianzas con medios para hacer mediciones de carácter electoral públicas, básicamente porque el ambiente de discusión pública en Colombia y el ambiente electoral se ha vuelto muy agresivo y ha generado problemas de reputación y de estrés más del necesario. Pero les quiero contar mi lectura de qué intentamos hacer y cómo nos fue. Para marzo hicimos 2 cosas: un pronóstico de Senado que habíamos hecho y que nadie más había intentado en 2014 y ahora lo hicimos en 2018, y por número de curules asignadas a los partidos obtuvimos 96 de 100, y adicionalmente publicamos los nombres uno a uno de los posibles senadores y tenemos 89 de 100. Es un modelo de pronóstico que era la segunda vez que lo hacíamos y nos fue bastante bien. Yo ahí creo que tengo una carita feliz, yo creo que es bastante bueno. También publicamos la encuesta sobre cómo estaría el tema de las consultas internas, y en ambos casos la encuesta está pública, todo esto ustedes lo pueden contrastar y pueden mirar que en la encuesta dijimos que en el Centro Democrático ganaría Iván Duque, que en segundo lugar estaría Marta Lucía Ramírez con 25%, sacó 25.7%, Ordóñez estaría por debajo del 10% y en eso estuvo, pues, y lo mismo pasó con Gustavo Petro. Para primera vuelta, lo primero que yo tengo que decir es que también intentamos hacer un ejercicio que no se había hecho, que es un modelo de pronóstico, y no acertamos. Yo lo reconozco, este es el primer escenario, he estado en medios, pero este es el primer escenario, digamos, de una conferencia en la que yo quiero que ustedes sepan, César Caballero está aquí y les dice, intentamos hacer una innovación y nos equivocamos, no acertamos. Nosotros sobreestimamos las opciones probabilísticas que tenía Germán Vargas, y en eso me equivoqué. Sin embargo, el modelo dijo que Iván Duque podía estar entre 36 y 39% y que Gustavo Petro podía estar
alrededor del 22, estuvo en el 25, y que tenían eso. Nadie tampoco estimamos bien la crecida de Sergio Fajardo, entonces yo por eso coloco una carita triste, porque creo que el modelo no me salió bien, lo reconozco, lo acepto, y si a alguien le hice daño, le presento disculpas, si a alguien emocionalmente lo afecté, le generé un estrés o un daño, lamento haber causado esos males. Y en el caso de la encuesta, no es que hay 3 líderes políticos de un candidato que dicen que no pasó a segunda vuelta por mi responsabilidad, que soy yo. Entonces siempre lo más cómodo es echarle la culpa al encuestador. O sea, pero bueno, pues yo presento excusas, yo no hice este tema para beneficiar a ningún candidato. Y lo segundo es que hicimos una encuesta, y la encuesta, como casi todas las encuestas, acertamos. Dijimos cómo iba a quedar. En mi encuesta Gustavo Petro llevaba un margen de 10 puntos sobre los otros, pero nadie vio el crecimiento de Fajardo, aunque sí de alguna manera se venía acercando. Nuestro orden era primero Iván Duque con 30 y tanto por ciento, segundo Gustavo Petro, tercero Sergio Fajardo, cuarto Germán Vargas, quinto Humberto de la Calle. En el orden está exactamente el orden, y hay una diferencia en que Sergio Fajardo tuvo más porcentajes de participación y Vargas Lleras un poquito menos, pero estaba dentro de lo previsible. ¿Y qué va a pasar en la segunda vuelta presidencial? Nosotros vamos a comenzar campo el próximo sábado, vamos a hacer una encuesta a 2.000 ciudadanos en cerca de 60 municipios, y la vamos a publicar de hoy en 8. El tiempo entre primera y segunda vuelta no da sino para un ejercicio, y no voy a hacer ningún modelo pronóstico. Eso ya lo aprendí. Les agradezco mucho, y si alguien tiene algún comentario o pregunta, estoy atento.